Hola, buenas tardes. Continuando con nuestra serie de entrevistas tituladas Experiencias Profesionales, hoy tenemos como invitado a conversar al profesor Franco Micucci D'Alessandri. ¿Okay? Ya están empezándose a conectar. ¿Okay? Franco Micucci es de Acarigua, no sabía, Venezuela, el 30 de julio de 1960, en este tema de manera de comunicarse a través de estos live, porque él me invitó esta vez, él me invitó a mí. Ajá, Franco, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Esteban? Chévere, ¿cómo te va? Pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación. No, vale, gracias a ti por aceptarla. Yo creo que va a ser una conversación sabrosa porque empezando con tu experiencia profesional, eres egresado de la Simón Bolívar del 89. Es así. Un año más viejo que yo, un año más Bueno, un joven, poquito. perdón. Yo soy hijo del Caracazo, Sí, del hijo 89. profesional del Caracazo. Y después estudiaste en la Universidad de Harvard, hiciste una maestría, oye, la verdad es que una maestría en arquitectura y diseño urbano en Massachusetts en el 92. Te fuiste, ¿qué? A los 4 años, 3 años te fuiste para Harvard. Sí, no, en realidad a los 2 años, porque yo me gradué en el 89 de arquitectura, como te digo, a un mes del Caracazo. Y después ya ese mismo año ya yo tenía planes de hacer posgrado en Europa. Me cambiaron los planes porque yo me terminé graduando un poco más tarde por un paro que hubo muy largo en la Simón Bolívar en el año 88, que mantuvo la universidad cerrada un periodo. Y entonces los planes se alargaron, empecé a trabajar y de algún modo cambié luego el rumbo porque me apareció de alguna manera esta oportunidad en la Universidad de Harvard. Apliqué, nunca pensé que podía ser aceptado y fui aceptado. Evidentemente luego tuve que aplicar a un crédito educativo de Fundayacucho en el año 90, que fue el que permitió irme y que me salió apenas a un mes de comenzar prácticamente las clases en el posgrado. En el año 90, era un chamo, tenía apenas 24 años. Yo me Te gradué iba a preguntar apenas. justamente, te iba a preguntar eso, ¿cómo te financias? Porque esos son costosas, son universidades costosas, Es de mucho así, yo prestigio, pero muy costosas. fui muy afortunado porque, bueno, evidentemente yo no podía, no tenía los recursos para aventurarme a una experiencia como esa, pero en ese momento con el gobierno de Carlos Andrés Pérez II, no sé si recuerdas, hacia el año 89, 90, justo con lo del Caracazo, se reabre el proceso de Fundayacucho, que fue un proceso muy interesante y que creo que vale la pena conversar sobre él, porque muchos, como yo, tuvimos la oportunidad de desarrollarnos efectos digamos, a nivel de posgrado y doctorado en otros países del mundo gracias a Fundayacucho, que en ese momento se concebía como un crédito educativo que podía ser exonerado en Claro. función de tu desempeño académico, ¿no? Claro, en aquel momento tú podías simplemente postularte a las becas y luego conseguir la aceptación. Yo lo hice al revés. Yo apliqué a la universidad y con la aceptación en la universidad pude aplicar a esa Aplicaste. beca. Exactamente. Y entonces fue más rápido el proceso y realmente en cuestión de un mes, 2 meses, ya yo tenía prácticamente la aprobación, un nivel de inglés básico, pero me permitió defenderme y, bueno, crecer personal y académicamente, por supuesto, porque una maestría siempre te da oportunidad de desarrollar las herramientas que adquieres en el pregrado y tener la capacidad de desarrollar investigación, escribir, mejorar en la lectura, por supuesto, y profundizar en los aspectos del conocimiento propiamente técnico de lo que es la arquitectura en ese caso, ¿no? Bueno, porque además como que te fue fácil, sencillo, o eres muy estudioso, porque tanto en la Simón Bolívar dice mención honorífica trabajo de grado, y en la de Harvard tienes premio del mejor trabajo, tesis de diseño urbano del 92. Estás Es premiado así. por todos lados. No, tampoco así. Yo no puedo decir que yo fui un estudiante de esos de nota altísima, ¿no? Siempre era un buen estudiante, pero no era de esos que eran summa cum laude ni nada de eso. Porque siento que era una persona de intereses múltiples, ¿no? No, o sea, me gustaba estudiar, pero yo, por ejemplo, trabajé durante toda la carrera de arquitectura, más allá que no me pagaran mucho y espero no hacer una mala propaganda a ninguno de mis contratantes, pero Te ganaba voy, muy te- poco, te voy a pero lo preguntar de hacía, eso porque aquí lo tienes en el currículum. no lo diga, no mencione a ninguno de mis amigos, pero en realidad No, es pero claro normal. que sí. No, uno siempre abusa de los recién graduados o de los tesistas. Es Hay así, que abusar. y es Es normal, además que normal. eran oficinas jóvenes que no tenían tampoco mucho dinero y uno trabajaba
más por la experiencia que por realmente el dinero, pero uno terminaba poniendo en estacionamiento y en todo mucho más de lo que uno terminaba ganando. Pero aprendías mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, con Enrique Larrañaga y Guillermo Frontado, Exacto. trabajé en el concurso 87 años trabajaste con la Rañaga. claro, que era bueno, una eminencia, bueno, lo sigue siendo, ¿no? Pero uno lo veía como un pedestal, un tipo súper educado, cultivado ambos, ¿no? Y Guillermo igual. Pero bueno, me tocó trabajar en el concurso de la Facultad de Derecho, que fue un concurso que ganaron Enrique y Guillermo, y yo era un chamo, estaba todavía en diseño 3 o 4. De hecho, estudiaba en la Simón Bolívar. Para mí la central todavía era un territorio poco explorado y el concurso me permitió estudiar sobre la arquitectura de Villanueva, siendo muy joven. Y que era una arquitectura que todavía, bueno, evidentemente en la Universidad Central sí, porque era tu casa de estudios, pero para los que no estudiábamos en la central, quizás suficiente Uy, vale. material, información y contenido sobre la Universidad Central, a pesar de que estaba en vivo. De hecho, yo cuando iba a estudiar arquitectura me debatí entre la Central y la Simón Bolívar, a pesar de que salí también en la Universidad Central. En aquella Ajá, época era por lo que llamaban el CNU, pero me dejé llevar quizás por mis precursores de colegio, de bachillerato, en ese caso en Barquisimeto, que eran todos paulistas, y muchos ingenieros sobre todo, y todos iban a la Simón Bolívar, y yo no entendía realmente por qué. Cuando entré en la Simón Bolívar, me acuerdo que el día antes de presentar el examen de admisión, me reuní con un grupo de eruditos de cualquier carrera de ingeniería de la Simón Bolívar y todos iban a hacer maestrías en Stanford, en MIT, en cualquier sitio. Y yo veía aquellos genios y yo decía, bueno, yo no puedo entrar en esa universidad. Pero me gustó el nivel de la discusión que tuvieron ellos, era una discusión sobre el país, sobre muchas cosas. Y yo creo que eso me empujó a estudiar en la Simón Bolívar sin entender claramente la diferencia del programa académico de la Simón Bolívar versus la Central. Pero volviendo al punto del trabajo, creo que me prestó mucho, bueno, y además entendí muchísimas cosas en la vida. Una gran amiga de bachillerato trabajando en el concurso de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Un día sábado íbamos a trabajar y yo llego a las 7 de la mañana a la oficina de Enrique Guillermo que en las Mercedes, y ahí estaban todos los locales nocturnos de la época. Y esta amiga mía, bachillerato, viene saliendo a las 7 de la mañana a un sitio nocturno y yo iba entrando a trabajar a mi oficina. Y yo digo, bueno, estoy un poco equivocado en la vida, ambos caminos son perfectamente válidos, pero entendí también a partir del ejercicio profesional qué es lo que uno quiere hacer y eso lo agradezco a grandes mentores como Enrique, Guillermo, David Gobernier, José Miguel Roy, que acaba de fallecer, un gran profesor de teoría e historia, que me enseñó a entender la importancia de conocer la arquitectura, de viajar, de entenderla a través de los libros. Un tipo que respetaba tu propio camino, ¿no? Que creo que es algo que valoro mucho, porque hay gente que estudia arquitectura desde el libro, hay gente que la hace viajando, estudiando el proyecto, haciendo proyectos, y yo creo que eso es algo que se agradece, sobre todo cuando uno es tan joven, ¿no? Yo empecé a estudiar arquitectura con 16 años, recién cumplido, era prácticamente un bebé, un adolescente. Afortunadamente en la Simón Bolívar tenemos ese año básico terrible, teníamos, que era muy largo hasta poder entrar a la carrera, pero que te da un poquito de madurez en algunas otras áreas, como, bueno, entender la historia del país, la literatura, los idiomas, que creo que es un concepto interesante del college americano aplicado a nuestro medio, que te hace un profesional más generalizante, ¿no? Menos específico y que te obliga a estudiar matemáticas, que hay gente que se queja muchísimo de la matemática de la Simón Bolívar, pero que te da mucho pensamiento y razonamiento en abstracto, que creo que lo valoro mucho, ¿no? Entonces, Claro. En tu currículum hay una empresa que se llama Hasal en esa misma época y luego Bekoff. Oye, Bekoff siempre lo recuerdo como una oficina conocida a nivel, sí. digamos, venezolano, era de alto prestigio. Trabajaste en Bekoff y en Hasal. ¿Qué es Pero Hasal y qué Bekoff, era Bekoff? bueno, Casal era una empresa de un amigo mío que me empezó a dar ya proyectos siendo estudiante, o sea, proyectos de remodelación. Yo hice proyectos y obras desde antes de graduarme, habiéndome independizado un poquito de las oficinas clásicas de mis mentores. Y bueno, eran pequeñas cosas, pero ya fungía de arquitecto, aunque fuera irregular el ejercicio. Pero ya luego lo de Bekoff fue distinto, porque en realidad se da a partir del hecho que en el año 88, en pleno proceso de tesis, yo pasé un año haciendo mi tesis de pregrado en la Simón Bolívar con Enrique como tutor. Y bueno, se da este paro que nos obliga a detenernos y prácticamente ya yo me estaba volviendo loco conmigo mismo y el propio proyecto de grado. Y Bekoff en ese momento estaba en un proceso de reestructuración, había muerto Federico Guillermo Bekoff y sus hijos estaban como retomando un poco algunos aspectos profesionales de la oficina. Entonces, David Werner, que estaba involucrado en el proceso de reestructuración, me invita a participar junto a un grupo de profesionales jóvenes en esa empresa, bueno, que yo admiraba mucho por la obra del padre, sin conocer realmente cómo funcionaba la estructura, y que yo, bueno, la admiraba por todo lo que significaba la experiencia de la vivienda,
toda esa relación entre ese inmigrante que llega a este país y descubre su propio propósito como arquitecto, entendiendo el trópico de una manera muy particular, el concepto de la vivienda multifamiliar, la propiedad en horizontal, que lo hace una línea de trabajo. Y me llamó la atención como una experiencia profesional corta, iba a ser por un periodo, pero al final, luego de graduarme, me quedé allí porque mi plan de posgrado se había alargado un poquito, entonces dije, bueno, voy a tomar experiencia hasta que me aceptaron el posgrado y me salió la beca y le dije a Enrique y a Betina, mira, me salió la beca, me voy, en muy buenos términos. De hecho, hoy día estamos haciendo un trabajo de investigación sobre la obra de Bekov, que es un libro que ya está listo, esperamos que salga el año próximo, un libro de 350 páginas sobre la Imagínate. obra de ese gran arquitecto alemán, que, bueno, todo se va como conectando en la vida. Un poco lo que quiero decir es que los caminos uno lo van llevando por rutas curvas que uno no sabe hacia dónde dirigen y luego todo se va como cerrando, ¿no? Mira, hay una cosa, antes de hablar de los proyectos y de todo el tema que es amplísimo tu currículum, hay un tema que siempre lo comento, que es todo lo que hablas aquí de la experiencia académica. La verdad que es enorme. Desde de atrás para adelante, Universidad de Harvard, ¿okay? En tu posgrado, ¿okay? Luego en la Universidad Metropolitana hasta el presente, o sea, eres el profesor de la Metro, profesor de la Bolívar del 93 hasta hoy, profesor de la Politécnica de Puerto Rico, imagínate tú, en Puerto Rico, luego profesor de la Universidad Central de Venezuela, profesor de la Bolívar, ¿ok? En el decanato de estudios profesionales, luego el núcleo de decanos, eres coordinador del núcleo de decanos, Fui. Massachusetts Institute, también profesor visitante, de la Escuela de Ciudades, profesor visitante, de la Universidad Central, maestría de diseño urbano, y ahora en la Universidad de Miami, has dado clases. No, pero esos son siempre como profesor visitante. Mi casa de estudio ha sido siempre mi área de desarrollo académico, digamos, que es la Simón Bolívar, pero siempre he aprovechado mucho la posibilidad de salir. Yo creo que uno necesita romper el propio círculo de su zona de No, y confort. a uno le hace mucho bien dar Es así, es así. Y he sido afortunado porque, bueno, de una manera u otra, no sé si para bien o para mal, algo de lo que uno ha hecho acá tiene alguna relevancia o eco en otras latitudes y pareciera que no sé si por morbo país o por lo que sea, a la gente le interesa lo que pasa en un sitio como Venezuela, que pareciera que está como en la periferia del mundo, ¿no? No porque el trabajo necesariamente ni profesional ni académico sea tan extraordinario, sino porque yo creo que uno representa un poco lo que es el sentir y la práctica de mucha otra gente en Venezuela. O sea, que uno habla siempre en colectivo y no tanto en individual, que creo que una cosa que hay que superar es el famoso ego del arquitecto como la superestrella y entender que somos parte de un proceso colectivo de mucha gente que hace cosas al igual que uno, unos procesos más o menos paralelos con particularidades propias, ¿no? Entonces yo creo que el tema de salir siempre es importante, yo creo que eso es necesario para cualquier persona y he aprovechado los años sabáticos, cuando he estado, por ejemplo, de permiso o en transiciones entre un cargo y otro para poder salir. Bueno, por ejemplo, a la Universidad de Miami el año pasado, en el 2018, me fui casi un semestre aprovechando que tenía pues una transición allí en el cargo de jefe de departamento de arquitectura y entonces eso me permite también reencontrarme con otros venezolanos, entender realmente qué es lo que está pasando acá, dar cierta distancia con nuestro propio contexto que a veces nos agobia y como que a uno lo asfixia, ¿no? Entonces te das cuenta que la grama siempre parece más verde del otro lado del río y todo lo maravilloso, pues en realidad tiene un cierto tono relativo. Yo se lo digo, en todas las conferencias lo digo siempre, empezando por lo que dije. Yo empecé a estudiar arquitectura con el Viernes Negro, me gradué con el Caracazo, me fui a estudiar el posgrado, entregué mi tesis con los 2 golpes de Estado, y mi tesis era sobre la Carlota en el posgrado, y en plena entrega de tesis dan el golpe, el 1, el 2, y el 3 y el 4. Vuelvo a Caracas con el chiripero, con la entrada de Caldera, la crisis de la banca, después viene el golpe, después viene el contragolpe, después viene, bueno, en fin, la revolución. O sea, yo Y la nunca conocí. hiperinflación, y ahora la devaluación, ahora Total, y para de contar, y ahorita el COVID, y cualquiera de las que quieras llamar, y la migración. O sea, este país nunca ha sido normal para mí. Es un país que siempre uno estuvo tratando de entenderlo para ver por dónde le entra uno a esto. Un padre inmigrante, constructor, pero no educado, que no pudo estudiar porque le tocó una guerra que simplemente, a pesar de que todo lo que le gustaba estudiar, no se lo permitió, le tocó trabajar de 13 años prácticamente, y llega a un país que tu para él fue padre, la... tu padre Mi vive, padre llega aquí con 18 años apenas a Venezuela y hace pero él vive, todo, sí, él todavía vive. está vivo, está muy mayor, tiene 85 años, pero él me ochenta enseñó y cinco 85, me enseñó el placer del trabajo,
me llevó a obras de que tenía 8 o 9 años. Yo hacía proyectos siendo muy pequeño de ciudades imaginarias y edificios con techos verdes y cosas, pero era porque emulaba lo que veía y lo transformaba. Y yo creo que eso lo agradezco mucho, fue mi primer profesor de arquitectura, a pesar de que él me decía, no estudia arquitectura porque te vas a morir de hambre, esa carrera es súper ingrata, los ingenieros siempre ganan más dinero. Él me trató de convencer que me fuera a estudiar ingeniería y no arquitectura, nunca lo logró. Y mientras más me decía, por eso. Pero bueno, el punto que trataba de incorporar es el hecho de que era un país que, con todo eso crítico, a mí me enseñó que fue un país que fue la meca, ¿no? Y que para mi papá fue el territorio de oportunidades, de Claro. construir, de enseñar a mucha gente, obreros todos los días, que eran parte de nuestra cotidianidad doméstica y de su oficina. Y yo siento que eso lo agradezco mucho porque desde pequeño entendí la crisis del país, lo que estaba mal, pero también lo que estaba bien y lo que podía ser maravilloso. Y eso me ha permitido insistir durante estos 20 o 25 años, ya yo no sé cuántos son de la crisis, yo creo que son 30, de lo que yo recuerdo. No es Sí, que en sí. los 70 estuviéramos bien, pero los 70 era la época del tabarato, que yo no entendía por qué la gente iba a Miami, qué tenía Miami interesante. Tampoco lo entendí mucho cuando me fui en el 2018 a dar clases allí. Yo decía, ¿qué tiene esta ciudad? O sea, muy interesante. Pero una ciudad que era un pantano, cuando esta ciudad ya tenía, bueno, era una urbe desarrollada prácticamente. Entonces, eso desmitifica muchas cosas. No estoy hablando mal ni de Miami, ni de los mayameros. Espero que no me malinterpreten mis Bueno, por cierto, coterráneos le comento, venezolanos. tú estás viendo aquí la gente que se conecta, tiene una cantidad de Algunos, muchos seguidores. conocidos, muchos Sí, conocidos. Y bueno, estos lives son divertidos, más que para hablar de aspectos de conocimiento, son como humanos, son chismográficos en cierta forma, bueno, eso es porque lo que son iba a como una decirle. terapia colectiva que hacemos todos, ¿no? Bueno, todo el que quiera hacerte preguntas ahí, bienvenido, haga la pregunta y la vamos a ver Si yo pierdo un si- poco a veces, a Bueno, yo Miami, ayudo. alguien me pone, a Miami se le agarra el encanto, no lo dudo, y yo lo respeto, por supuesto. Yo mismo se lo encuentro y he ido varias veces y tengo grandes amigos allá. Y creo que es una ciudad que nos dice mucho de dónde venimos también, porque tuvo una gran influencia en nosotros y nosotros en ella también. Pero digo que uno va descubriendo con el tiempo cuál es tu territorio. Yo creo que la arquitectura además tiene una condición que es casi orgánica, son como las plantas, que hay plantas que tú puedes trasplantar y hay plantas que no crecen en otro sitio. Y una vez que uno aprende a hacer arquitectura en un medio, es difícil que uno lo trasplante, ¿no? Al menos hay una edad donde ya es complicado mover un samán y mandarlo para Miami, creo que no, aunque se dé también allá, pues. No es que yo sea un samán, pero ya tengo una cierta edad y un peso específico propio, y a uno le cuesta entender el medio, la condición jurídica, la naturaleza del oficio, una cantidad de cosas que yo creo que no es que las de aquí uno las entienda tampoco del todo bien, pero uno tiene un cierto control de las variables, que son muchas, ¿no? Ahorita para cerrar el tema docente, ahorita eres profesor de la Bolívar y estás Sí, coordinando, soy ajá, jefe de departamento de arquitectura. de la Este, Bolívar y das sí, clases. y bueno, de hecho estoy dando clases actualmente virtualmente porque la Eso es lo que te universidad iba a está, comentar. ¿Cómo han superado el tema del COVID? bueno, con mucho esfuerzo, porque realmente nos propusimos, un poco entendiendo que esta crisis va para largo y que nuestra infraestructura, al menos en el caso de la Simón Bolívar, hemos pasado un periodo muy crítico los últimos 3 años, pasamos Sí, 6 meses sí, sin electricidad, donde sí, sí, dábamos sí, sí. clases a veces con el teléfono iluminando o al aire libre, pasamos casi 3 meses sin agua, o sea, sin transporte, sin comedores, o sea, prácticamente sin nada. O sea, la universidad es una idea, es un concepto de lugar que tenemos allí, en esa montaña, en ese sitio súper retirado donde vamos a refugiarnos de la realidad de la ciudad, que funciona bien. Pero claro, esta cosa virtual nos ha obligado a reinventarnos, a utilizar las herramientas, Classroom, el Meet o el Zoom. Hemos aprendido a dibujar en la pantalla de la computadora con las herramientas que te permiten estos nuevos instrumentos. Ya yo lo había hecho porque, por ejemplo, mi contrato en MIT me permitió dar la mitad de mis clases a A distancia distancia. sí, por ser un profesor invitado, y además la mitad de los estudiantes eran asiáticos. O sea que el tema comunicacional era realmente un problema. Y a veces el uso de las manos y los gráficos ayuda más que la propia palabra en los temas de comunicación, ¿no? Entonces, ha sido un esfuerzo grande, pero yo creo que es necesario. La Universidad Bueno, Venezolana, para mí, fue atacada de muerte con esta circunstancia del COVID y o nos reinventamos o el futuro está bastante difícil para todos. El tema se adereza con lo de la gasolina, donde un profesor que gana entre 4 y 10 dólares, yo creo que evidentemente no puede pagar
un tanque de gasolina en 40 Ni siquiera dólares para para ir a la universidad, no claro. lo puedes ni pensar. Entonces, realmente, y yo como jefe de departamento tengo una responsabilidad administrativa de profesores que me demandan cosas porque me dicen, bueno, con este sueldo, ¿qué puedo hacer? Y yo no les puedo decir, es que tienes que tener una actividad paralela porque eso es irregular, yo no le puedo, a pesar de que todo el mundo la tiene en el país, pero no lo puedes sincerar porque todos tenemos que cumplir con los múltiples compromisos que tenemos. O sea que es una tarea dura de liderazgo, de fuerza, para tratar con el ejemplo, tratar de llevar adelante a profesores y estudiantes. Nos estamos apoyando mucho en los egresados de la carrera que están en todas partes del mundo, que tienen Sí. mejor internet, que tienen mejores experiencias, y hemos desarrollado grupos de encuentros en donde los egresados se han ido convirtiendo en una suerte de tutores de los estudiantes actuales para generar desde coaching emocional y anímico para superar lo que están viviendo y contarles su propia experiencia de vida, de irse del país y cómo hacerse una carrera, entender cómo es la arquitectura o el ejercicio profesional en España o en Estados Unidos o en Colombia, en cualquier otro lugar, porque al final son ciudadanos del mundo. Nuestros chamos están muy desconectados de nuestra realidad, lamentablemente, porque es una realidad que nos confunde, pero están muy pendientes de lo que pasa afuera. Y yo creo que eso es sano, es necesario, bien sea porque algún día decidan irse, aunque no sea deseable para nosotros, o simplemente porque algún día vamos a hacer eso que está pasando en otro sitio. Entonces, yo creo que eso es algo maravilloso que está pasando porque a pesar de la falla de la electricidad y del internet, los chamos se comunican, saben lo que está pasando en el mundo y terminan enseñándonos a nosotros a veces mucho más de lo que nosotros les enseñamos a ellos. Estamos en modo de resistencia. Absolutamente. Y resiliencia, básicamente. Mira, Exactamente. fíjate, en tu currículum, ahora de adelante, digamos, lo que estás haciendo hacia atrás, dice Micucci y arquitectos asociados. Antes de hablar de los detalles de los proyectos o de algunas experiencias profesionales tuyas, ¿quiénes son esos asociados? ¿Con quién trabaja Franco? No, es muy interesante porque yo empecé trabajando en mi casa y terminé trabajando en mi casa. Solo que yo empecé un apartamentico que era tan chiquito que mi casa era un cuarto y el resto era la oficina. Pero empecé como empezamos todos, haciendo un concurso, un proyecto X, y bueno, mis aliados eran mis estudiantes, o sea que les pagaba peor de lo que me pagaban a mí cuando era estudiante, y me ayudaban, por supuesto. Y poco a poco se fue convirtiendo en una Estás fórmula. aplicando lo que te aplicaron a ti. Básicamente, uno aprende de los maestros. Uno al final lo que iba era simplemente como aplicando la misma fórmula y poco a poco eso se fue sistematizando en una figura en donde iba entrando gente por proyecto, siempre gente joven, básicamente muy joven, porque, bueno, me da un oxígeno vital fuerte, hay como un desparpajo, una suerte de ignorancia necesaria para abordar la arquitectura, a veces en una mezcla de experiencia, pero también ingenuidad. Y fue así, y de hecho, porque además siempre tenía poca plata, no podía hacer grandes proyectos porque a uno de bromas le pagaban. Entonces, así empecé y eso se fue fortaleciendo y entonces en cada proyecto aparece un grupo de gente joven que, bueno, se iban quedando a veces uno un año, 2 años. Yo creo que los que más duraron conmigo duraron 10 años, que es mucho tiempo, gente muy querida. O El sea, 90 sale un proyecto iban y se entrando, sale pero una oficina. a veces era gente que se iba quedando porque aparecía un proyecto y luego aparecía el otro y se daba como una continuidad, ¿no? Entonces, la figura asociada era una figura como más nominal, simbólica, en el sentido que yo siempre entendía el proyecto como muy horizontal, donde yo tenía una condición de liderazgo por viejo, por responsabilidad jurídica, porque firmaba un contrato, pero todo el mundo iba formando parte del proyecto en sus distintas etapas, porque además eran proyectos que se hacían 3 veces. Primero lo hacía a nivel conceptual, luego se desarrollaba a nivel técnico, pasaba un año hasta que se licitaba la obra, entonces el proyecto había que volver a hacerlo, luego cuando se empezaba a construir había que volver a hacerlo, y ahí iban apareciendo nuevas personas, o sea que un proyecto era como un pase de testigo, lo había hecho una persona y lo heredaba el otro y después lo terminaba el otro, que eran de la misma universidad. Siempre trabajé mucho con gente de la Simón Bolívar, no porque sean mejores o peores que los de la Simón Bolívar o los de la Pero Central, sino que, se entiende mejor eso, ¿no? La claro, gente, los era aliados de la central se correcto. entienden Pero mejor. siempre tuve gente de la Central. Yo debo decir que siempre me gustaba meter a alguien de la Central como una suerte de instigador en el equipo, que rompía la inercia USBista, que es muy fuerte a veces, que evidentemente es lo que soy, pero tratando de romper un poco esa inercia, creo que era muy válido, ¿no? Yo valoro mucho el perfil del arquitecto de la Central, el nivel de detalle, la obsesión en el diseño, en los procesos. Hay cosas que yo creo que son muy, muy valiosas que a veces nosotros perdemos un poco. Entonces esa figura asociada fue mutando, fue evolucionando, pero siempre me manejo así. Yo solo no puedo hacer nada en la vida, ni siquiera conectarme en un live puedo Yo hacerlo solo. creo que muchas oficinas de arquitectura
trabajan así, en base al Sí, trabajo, es hay así. asociaciones. Pero yo creo que ya es a nivel mundial, ya la figura del arquitecto, el Le Corbusier, desapareció. Se analiza incluso los premios Pritzker que se han empezado a entregar, no solo son mujeres, son firmas en donde hay socios, hay coautores o son colectivos de arquitectos, tres, cuatro arquitectos. La arquitectura cambió para siempre y no creo que es un problema corporativo, es un problema casi existencial. Yo creo que la arquitectura no se entiende ya a nivel individual, producto de la genialidad de un cerebro, sino más del debate, del encuentro de voces distintas. Lo que pasa es que a veces hay clientes que tienden a buscar la figura o que entienden o que desmerecen esa visión. Entonces, claro, siempre hay un líder y eso también yo creo que uno tiene que aceptarlo Claro. y jugar un poco a eso, a entender que No, uno y tiene que... los proyectos que tú has ejecutado son una firma, la gente lo reconoce, la gente puede decir, yo quiero un proyecto de Franco. Sí, yo he sufrido mucho, tampoco te creas que ha sido tan claro, porque a mí me interesó siempre el tema de la ciudad y por eso hice arquitectura en Ajá, diseño y urbano. eso te lo quería, aunque tengo varias preguntas, pero para ponerle orden, a eso que acabas de decir, ¿tú eres arquitecto o eres urbanista? No, ¿Cómo es eso? yo creo que la figura del arquitecto, lo que es maravilloso es que él se mueve en distintas escalas, como una cosa que empieza así, se expande y se vuelve a cerrar, y no tenemos límite. Y sin echar bromas, si nos dejan que diseñemos el mundo, agarramos ese círculo y ahí le vamos dando, ¿no? Pero yo te lo decía antes, yo de pequeño hacía mapas y hacía proyectos de ciudades imaginarias, hacía una nueva capital en Estados Unidos, en el pleno centro del mapa de los Estados Unidos, al estilo Brasilia y cosas de esas. Me interesaba mucho la geografía de pequeño, dibujaba mapas de países, de ciudades, calcaba los mapas de las ciudades que conocía, de las enciclopedias o lo que pudiera, y me interesaba luego esa relación entre el mapa y visitar la ciudad también, ya de grande, ¿no? Entonces, ¿Pero qué disfrutas? ¿Qué disfrutas más? no, ¿El disfruto todo, urbanismo? disfruto todo. Hay gente que me dice, soy mejor para una cosa que para otra, que no sirvo para esto. Sí, sí. En fin, debe haber algo de cierto en ambas, pero no me gusta la idea del arquitecto especialista. Ese arquitecto es que yo hago biblioteca, o es que yo hago edificio de vivienda, o es que yo hago diseño. No, eso bueno, hay gente que dice que eso es dispersión, que falta de foco, puede ser, pero me gusta la idea de moverme siempre como un microscopio o un telescopio que se abre y se cierra. Entiendo el universo mejor así y me gustan esas metáforas de entender la casa como una ciudad o la ciudad como una casa grande, que Claro, son... mira, otra de las cosas que aparece aquí en tu currículum, que pregunta Emilio González 551, no sé, debe ser un seguidor tuyo, compañero dice, mío de la universidad. ajá, dice, Caracas, o sea, CCS City 450 comunidades. ¿Qué es eso? ¿Qué exactamente? Échanos el cuento, ¿qué Bueno, estás no, metido? pero ¿Qué estás haciendo ahí? para responder qué es Caracas City Comunidad, tengo que contar la anterior. Lo que te decía al principio, a mí me interesaba mucho el tema de la ciudad y llegar a los encargos públicos en Venezuela no es fácil, porque en Venezuela no hay política de concurso, ni una tradición de proyectos públicos bien licitados, Pero estructurados. te has metido en varios Sí, me concursos metí, he ahí. ganado mucho. Todos los proyectos que hemos hecho. Ahorita hablamos de eso. Sí, por eso. Pero en realidad lo que te quería decir era que me interesaba el tema de la ciudad y la arquitectura para mí era un vehículo para entender la ciudad. Entonces, en algunos casos hice hasta planes maestros muy grandes, 16, 20 hectáreas, los cuales no quedaba nada, o quedaba un pedacito, un edificio, o como cuando ganamos el concurso del diseño urbano para el pueblo de Baruta en la época de Enrique Capriles, era un plan maestro donde nosotros insertábamos una serie de piezas arquitectónicas y a partir de eso terminamos haciendo la sede de la alcaldía de Baruta, del pueblo de Baruta, que era un proyecto real que tenía el municipio en ese momento. Pero lo que quiero decir es que son procesos Un casi edificio muy accidentales. bonito. Sí, por Ese eso, quedó. pero son procesos casi accidentales que se van como combinando y que lo que te quería decir, he sufrido mucho porque esos proyectos luego, a partir de hace como 5 o 8 años, con la crisis actual, desaparecieron. Entonces hemos tenido que reinventarnos. Entonces, un poco para contestar la pregunta de Emilio, Caracas City fue un poco un invento de un grupo de amigos muy queridos, en particular Alice Mena, que fue colaboradora mía durante más de 10 años en la oficina, fue mi tutorial, mi estudiante, es mi compañera en la universidad, y María Isabel Peña, también de la Universidad Central, una gran amiga de toda la vida, con la que había coincidido poco, salvo cosas de la vida y la arquitectura. Montamos este proyecto que fue a partir de un grant que ganamos, un financiamiento a una suerte de beca de estudio, que se convirtió en un proyecto de investigación donde llevamos ya 3 años y medio, 4 años, aprovechando este verano arquitectónico urbano del país y de la arquitectura pública, para entrar en otro proyecto de ciudad y hemos estado trabajando en comunidades de barrio, 10 barrios en particular, en Caracas, Y con un montón de profesionales brillantes que hay en Venezuela.
y haciendo pequeños proyectos de arquitectura muy, muy ¿Y minúsculos, a qué se debe ese número, el 450? Porque uno porque siempre habla de 360. empezó en el aniversario 450, era un proyecto Ah, que partía como una celebración de los 450 años de la ciudad, a partir del tema del espacio público. Hicimos unos concursos en 10 sectores de la ciudad para investigar el tema del espacio público. Ganaron los proyectos una cantidad de arquitectos buenísimos, de equipos multidisciplinarios, donde trabajamos en comunidades formales, en espacios públicos, y a partir de ese proyecto hicimos comunidades para entender la relación entre espacios formales de la ciudad y espacios no planificados, buscando un poco entender la relación entre un espacio como el Centro Histórico de Caracas o La Pastora y el barrio Catuche, o entender la relación entre el barrio de La Cruz aquí en Bellocampo y el sector de Altamira, donde había trabajado un grupo el año anterior, un poco tratando de hacer bisagra entre la llamada ciudad planificada y los espacios espontáneos de los barrios de Caracas, ¿no? Que es un proyecto, bueno, ha sido más un proceso de investigación que un proyecto personal, quiero decir. Nuestro trabajo ha sido más como una réplica de lo que sería una gerencia de proyectos, una estructura de ciudad bien formada, bien planteada, que algún día llegaremos a tener, para plantear como una metodología de trabajo sobre estos barrios que algún día vamos a tener que atender, esa mitad de la otra ciudad que está desatendida, y que, bueno, ha sido un experimento para mí del área de la planificación urbana, así como Marisabel y Alice, pero que nos ha permitido entender el rol de la arquitectura, el rol del paisaje, el rol de la ingeniería y la infraestructura. Por ejemplo, en Catuche hicimos con el grupo de Florinda Maya y José Enrique Blanco y otros taludes ecológicos con sacos de arena y plantas de vetiver que fueron creciendo para estabilizar los taludes y resolver caminerías con bloques de concreto construidos por los propios miembros de la comunidad a partir de un curso que dio la Universidad Central. Y ha sido una experiencia increíble, una cosa en donde invertimos apenas $15,000. Todo el que va para el sitio dice: esto es una obra que si lo hubiera hecho el gobierno hubiera costado $150,000, y si estuviera en otra parte del mundo sería una obra de $300,000. ¿Y qué pasó? Bueno, trabajamos con las uñas, trabajamos con pocos recursos, solo para comprar los materiales, se hicieron unos cursos para que la gente trabajara con nosotros, se le pagó incluso a algunas de las personas porque necesitan sobrevivir mientras trabajan, y aquello claro. lo estiramos. Entonces descubrí que lo que uno hace a veces como profesional con un contrato y una contratista se puede hacer a través de estos llamados procesos participativos que están tan de moda y que a veces hay que revisarlos con pinzas, porque en algunos casos son un poco alarde de esa visión social de la arquitectura que está tan de moda y que a veces es un poco irresponsable, porque entra a un barrio para meterse, hacerse la foto haciendo algo en el barrio, cuando en realidad es una comunidad que tiene más que enseñarle a uno de lo que uno tiene que darle a ella. Entonces, ha sido una experiencia increíble de 3 años y medio. Hablábamos con Marisabel Peña esta mañana, que vamos a cumplir casi 4 años en este proceso, que lo pueden revisar en la página web el que le interese, o seguir la cuenta de Instagram, que muestra todo el proceso, que es muy confuso porque, bueno, hay de todo y en todos lados, pero bueno, un laboratorio. Y yo creo que para mí, lo que te decía antes de que me aburro de un solo tipo de proyecto, es que cuando los proyectos no me enseñan nada y solo repetir algo que ya sabes, creo que uno está muerto como arquitecto, por más que cambie el cliente o el terreno o cambie sutilmente la arquitectura. Y respeto mucho a esos que van por el otro camino, de que son capaces de hacer una línea de investigación de la casa y han hecho 300 casas en su vida y cada una es mejor que la otra. Me parece maravilloso, pero no es mi camino, debo decirlo, y me interesa otra cosa, ¿no? Sí, quizás mezclando justamente esto de Caracas City 450, hay una fundación también, o fundación, un grupo de Sí. ciudad, y también está viendo tu currículum hacia el final, trabajaste en Plan País. Quizás todo eso es parte de toda una línea de investigación o línea de apoyo, de colaboración. Sí, bueno, uno ha hecho trabajo de consultoría en distintas instancias, con las alcaldías, con algunos municipios, en Caracas y en otras ciudades del país. Y evidentemente el tema de la ciudad, que es el que creo que aplica a los municipios sobre todo, es un tema que todavía está muy crudo en Venezuela. Lamentablemente tuvimos experiencias exitosísimas en los años 90 con el inicio de la descentralización, que incluso hicieran que las regiones del país como el Zulia, Carabobo o Lara compitieran con la región capital, y se hicieron experiencias de proyectos urbanos muy interesantes, fortalecimiento de los gobiernos locales, experiencia de gobiernos metropolitanos, incluso en el caso de Caracas, que lamentablemente con la crisis política, económica y social han perdido lucidez, y tenemos unas alcaldías que se han convertido, quizás con todo el respeto que me merecen, en simplemente como una estructura que trata de mantener en pie la estructura social y las comunidades en sus necesidades más básicas, como quien hace un mantenimiento de algo que ya viene andando, pero que no se puede trazar proyectos o cosas más complejas porque no es el momento ni están dadas las condiciones y los recursos.
Entonces, lo que quiero decir con esto es que cualquier instancia en donde se puede discutir cómo hacer mejor arquitectura, mejor ciudad, y tenemos ejemplos cercanos en Medellín, en Bogotá, que son distintos, que no los podemos replicar, que es parte del problema en Venezuela, que siempre tratamos de copiar un modelo de otro sitio e implantarlo. Yo creo que algo que es clave de este momento histórico es que tenemos que desarrollar nuestros propios modelos, nuestra propia forma de hacer las cosas, a partir de todo el estudio, comparación de todos los modelos que existan, pero la ciudad y el país necesita un norte que va desde lo económico, lo político, lo social, lo cultural y por supuesto lo urbano, lo infraestructural, los servicios y la ingeniería tienen un gran rol en ese sentido. No me quiero referir a ninguna experiencia vinculada a algún segmento político específico, porque creo que al final el norte de lo que deben ser estos planes tienen que partir del consenso, aquí no sobra nadie, sea cual sea su tendencia No, política, es hacer equipo. Todo. E incluso contraponer modelos que a veces han sido entendidos como opuestos. A mí incluso me han acusado tanto de chavista como de opositor extremo, entonces me odian a veces ambos bandos. ¿Por qué de chavista? Porque hiciste bueno, porque he hecho algunos proyectos para algunos sectores vinculados al gobierno central, debo decir, y he hecho proyectos vinculados al gobierno municipal. Y yo en eso sí fui siempre como muy claro. Yo, mientras no me obliguen a cruzar ninguna frontera más allá de las líneas éticas y morales que me plantean, yo no me cierro a trabajar con nadie y lo mantengo y lo suelo. No porque esté buscando trabajo con ninguno, además, en este momento, porque no hay trabajo. Un proyecto, pero si te ponen a marchar... Es así, es así. No, yo lo he dicho con más de uno. A mí si quieren me votan, pero le digo, yo voy a cuidar ese edificio porque ese edificio no es ni tuyo ni de la institución con la que tú trabajas. Ese edificio es de la ciudad y del país. Y está hecho con los recursos de los ciudadanos venezolanos y mi deber es cuidarlo por mi propio prestigio profesional, pero sobre todo por el de los que tienen que disfrutar o sufrir los edificios o los espacios que uno desarrolla. Viendo tu currículum desde el 89 a hoy, o sea, hay una cantidad de proyectos, o sea, no los voy a, bueno, no es que no los voy, es que no puedo, porque hay muchos nombres, pero quizás es como, hay uno en particular que hay un antes y después, hay un Franco antes y después. ¿Cuál es ese proyecto? Yo creo que la alcaldía de Baruta marcó una pauta importantísima en mi vida. Lo que pasa es que es un proyecto muy lento, porque te digo, nosotros ganamos ese concurso hace el año 2000, 2001. Enrique Capriles era un tipo súper joven, el alcalde, abogado, el alcalde en ese momento, sí. Éramos un equipo de gente increíble en la oficina, 10 chamos, estudiantes de arquitectura, una amiga que hoy vive en Madrid, Ornella de Simone, quien quiero mucho, fue como la líder de ese concurso, en una visión urbana, un laboratorio. Fue el concurso, esa de la... Claro, en 2001 ganamos el concurso, pero ahí viene toda la crisis política del 2002, ese proyecto se queda en el aire, Enrique lo meten preso, sale como en el 2003, 2004, retomamos el concurso, le queda poco tiempo en la gestión, hay que empezar a hacer algo. De los 1000 proyectos que se planteaban en el proyecto urbano, hay que empezar por alguno y bueno, se decidió, incluso después de un debate fuerte, si era el terminal, si era el mercado, si era, habían varios proyectos dentro del concurso y cuál era más importante. Y para mí todos eran importantes, yo incluso quería un poquito de todo. Y aunque no lo hiciera todo yo, pero había que establecer la prioridad. Y Enrique me pareció muy lúcidamente, él planteó, mira, hay que empezar por la figura del gobierno, para que el Estado tenga presencia en el sector y a partir de ese proyecto se pueden dar todos los otros proyectos del plan urbano, que además no debían ser diseñados arquitectónicamente por mí, sino convocar a otros arquitectos que hicieran. Eso de alguna manera medio se empezó, pero no se desarrolló del todo. Jorge Rigamonte hizo un mercado muy bello ahí en el pueblo de Baruta que no se construyó y otros proyectos que también se empezaron. Pero voy al punto. Entonces, después de que Enrique sale preso, entonces se hace ese proyecto, arrancamos el proyecto, luego la obra, un edificio que se construyó apenas en 18 meses, y nosotros pudimos, pero completamente fast track, nos denunciaron en el IPC por opositores, porque, bueno, rompieron la verja, la cerca, porque se iba a construir un edificio capitalista, opositor en el sitio de la plaza, entonces, pero bueno, afortunadamente el presidente del IPC en ese momento fue muy sensato y entendió los alegatos. Era un arquitecto, se me escapa su apellido y su nombre en este momento, de la Universidad Central. Y a pesar de su tendencia ideológica, él respetó y valoró el proyecto, dijo que el proyecto era correcto, que se debía seguir adelante con él y nos dieron el visto bueno y seguimos con la obra. Tuvimos que construirlo muy rápido, con muy pocos recursos, Esteban, como te digo siempre, que a mí la austeridad es algo que me gusta, me parece que hay gente que lo ve como una desgracia. A mí me encanta, porque cuando hay límites, los proyectos se acotan,
se obliga a ser como más austero, más racional, un poco ingenieril en la arquitectura, que es hacer como lo que es estrictamente necesario y con pocos excesos, ¿no? De hecho, a ese edificio le sobran un montón de cosas que algún día se le van a ir, gracias a Dios, y hay cosas que perdurarán. Creo que la estructura, en ese sentido, para mí es lo más importante de un edificio, porque es el esqueleto, es lo único que al final termina perdurando como la obra, y por eso me gusta trabajar con ingenieros buenos como tú o Nicolás Labropoulos, que me acompañó en ese proyecto, porque son gente que entiende la relación Pero entre la Nicolás arquitectura. se nos fue del país. Se nos fue lamentablemente, pero seguimos hablando mucho, es un gran amigo y yo valoro mucho el trabajo de los ingenieros, los respeto en todas las áreas, no solo en la estructura. Bueno, además soy hijo de un padre constructor, como dije antes, también me tocó aprender instalaciones sanitarias, eléctricas, mecánicas, o sea, yo estudié arquitectura antes de empezar a estudiar arquitectura, de hecho, Típico. claro, y eso es importante y eso te da una gran ventaja, sin duda, pero a lo mejor no tienes la madurez, no tienes la parte filosófica, el conocimiento histórico y teórico, y eso por supuesto te lo da la academia y eso hay que reconocerlo, ¿no? Mira, Entonces, sí. otros proyectos, o sea, hay también, o sea, insisto, hay varios, pero también has participado en muchos concursos, por ejemplo, el de la Torre Banesco, de Chacaito. Pero antes de hablar del proyecto, ¿qué opinas de los concursos? Yo soy el gran defensor del concurso. Creo que en Venezuela, en cualquier parte del mundo, al menos todos los proyectos públicos tienen que ser hechos por concurso para garantizar no solo el máximo de participación y por lo tanto los mecanismos democráticos reales tienen que ponerse en práctica incluso en esos métodos de asignación de las obras. Por otro lado, porque creo que garantizan el máximo de la calidad siempre de las ideas. Los concursos, por más que uno se queje de ellos, yo por eso a mí me tildaban de concursero, tus amigos de la central, hijo de, o sea, discípulo de tu padre, que también fue un gran concursero, me tildaban como un concursero de la Simón Bolívar, porque como la Simón Bolívar, siempre una cosa rara, había una gente por ahí que a veces salía en unos concursos. De hecho, el primero de ellos, donde participé con Enrique Guillermo, y lo ganaron, unos bichos de la Simón Bolívar, en el contexto de la Universidad Central, frente a la Facultad de Arquitectura, era como el mayor de los sacrilegios, Lástima al que que no yo se ha entré como construido coleado, por cierto, porque yo no tenía ninguna responsabilidad intelectual en esa obra, ¿no? Pero no se hizo tampoco ese edificio que luego desarrollaron Enrique con Vilma Abadía, un proyecto maravilloso que hicieron luego, después de muchos cambios. Pero yo creo que en Venezuela hay proyectos maravillosos, el de tu tío, el de Jesús Tenreiro, que para mí fue ese edificio, a mí, por ejemplo, en particular, el de Palacio Municipal de Barquisimeto, me dijo, yo quiero ser arquitecto. Eso fue para mí esas obras de chiquito. ese es un edificio, la verdad, que es muy bonito. Maravilloso edificio, además que resume todo lo que yo quiero en la vida, que es la relación entre arquitectura y ciudad, por la manera que completa la Plaza Bolívar, una pieza arquitectónica donde el arquitecto controla todo, la estructura, el espacio, el orden, y además que Y tiene traba- una gran carga histórica, porque es un edificio que parece no estar marcado por las modas y pareciera trascender en el tiempo, y uno no sabe si fue hecho en el siglo XVIII, XIX, XX, o lo acaban de hacer. o lo acaban de hacer. Y eso yo creo que tiene una cualidad muy propia de Tenreiro en todos los sentidos, que yo, bueno, es una ambición propia, yo no sé, no me acerco ni un poquito a él, pero yo no conocí a Jesús en persona, sino mucho tiempo después en un ascensor, indirectamente a través de una amiga, Marisabel Espinosa Marturé, y yo Isabel, sentía claro. que lo conocía, yo no había hablado nunca con Jesús, y siento que lo maravilloso de la arquitectura es que tú conoces sus edificios y conoces a la persona que está detrás de ella, y eso creo que es algo que uno lo conmueve porque cuando conoces a la persona te das cuenta de la relación tan clara y tan directa que hay entre la figura y la obra, ¿no? Solo que la Y obra perdura. trabajaste o te metiste también en el concurso de la subsede de Guayana. Sí, bueno, ese tuviste tú también con tu papá. Nosotros Yo por llegamos ahí de tercero. Sí, por estar el diploma de acrílico, es una cosa rara. Sí, un concurso muy raro, debo decir, un concurso muy raro el ¿Pero por qué? concurso, muy raro el No método. dejes así. Y, No. Tienes que decir por qué es raro. bueno, muy raro porque era un proyecto inconcebible, ¿no? Me parece que la idea de tener una sede regional del Banco Central, que ya tenía antecedentes, el de Maracaibo, que era un proyecto muy interesante de los años 70, y en este caso Ciudad Bolívar, porque bueno, me parece razonable la idea de que si el oro iba a volver al país, bueno, que fuera a su región de origen, que es Guayana. No voy a contestar la pregunta qué pasó o no con ese oro, porque no me toca a mí, pero bueno, el caso es que ni el oro ni el edificio lo hemos visto mucho, pero bueno, en todo caso, el proyecto quedó, no se construyó, creo, lo ganaron Domingo Acosta, que es un profesional que respeto mucho. No comparto mucho su proyecto, debo decir, pero bueno, lo respeto. Consta que yo tampoco. Por eso, pero lo respeto, lo respeto. Y eso es normal Sí. en los concursos, uno nunca está feliz con el que gana, porque al final en los concursos se premia no al participante, sino al jurado que escoge.
Y es algo muy, muy fuerte de decir, pero la realidad es esa. Y por eso los jurados tienen que tratar de ser lo más equilibrado y ponderado posible. Bueno, pero entonces, pero eso contradice la idea de que participes en No, concursos. no, yo creo que no. Fíjate que yo, así como me puedo quejar de que a lo mejor no me gusta lo que salió en ese concurso, creo que es necesario. En el ejercicio democrático nunca habrá capacidad de que haya un consenso absoluto ni algo que haga feliz a todo el mundo. Muchas veces, y lo dicen todos los que hemos sido jurados, en los concursos termina ganando el concurso que menos molesta a todos los miembros del jurado. No es el mejor, no es el que más tiene mérito. Es raro lo que estoy diciendo, pero en cierta forma es así. Entonces, El que resulta como del consenso del jurado. claro, claro. A mí, por ejemplo, cuando perdimos el concurso del Banco Central, me encantó, porque una señora dijo, cuando estaba viendo la lámina del proyecto ganador, que le gustaba mucho ese proyecto, porque finalmente le iban a construir un tepuy a Ciudad Guayana. Y yo dije, bueno, menos mal que no gané. Si eso es lo que se está buscando, bueno, no, yo no quiero ganar. Entiendo las abstracciones. Y creo que evidentemente el proyecto ganador fue una abstracción. El problema es cuando la abstracción se convierte en algo literal y luego la audiencia lo convierte en algo que no es y lo malentiende. Entonces, Sí. la arquitectura tiene que parecer arquitectura y no otra cosa, ¿no? Y eso creo que el pensamiento posmoderno trató de llevarnos una dirección que nos hizo un poquito de daño en los años 80, 90, pero gracias a Dios rectificamos y hemos vuelto, bueno, en teoría, en algunos sectores del área, del mundo y del país a ese tema, ¿no? De la arquitectura que se entiende a sí misma como disciplina, ¿no? Un poco al estilo Tenreiro. Está bien. Mira, ¿algún otro proyecto que quieras comentar, que digas? No, yo creo que con los concursos, un poco para decir, yo he perdido millones, he ganado muchísimo, que no se hizo ninguno, y terminé el que marcó ese antes después, que el de Baruta, siendo un concurso que era para una cosa, termina siendo otra. Pero Y, hiciste y que, y que este de PDVSA que está muy... Este de el de PDVSA es PDVSA tuyo. también fue un concurso, porque se empezó como un Ah, concurso fue concurso, privado. pero es muy conocido. Es en la Avenida Libertador. Libertador, sí, fue un concurso muy raro porque había que hacer el proyecto en una semana para una sala de actos para 1000 personas, para una conversión de la OPEP que iba a haber en Venezuela, y había que hacer el proyecto del concurso en una semana, el proyecto definitivo en un mes y la obra en 3 meses. Y bueno, eso es materialmente imposible. Lo que hicimos fue reciclar un proyecto que habíamos perdido para la Cinemateca Nacional, que ganó Marco Zanoja, un gran arquitecto célebre de la Universidad Central, que también fue un Sí. concurso privado, que me encantó el proyecto que hicimos, aunque era muy malo al final, pero bueno, la idea me gustó. Y reciclamos lo que habíamos hecho para la Cinemateca Nacional, lo de PDVSA, que era una estructura que se montaba en el sitio, que luego se forraba en aluminio, en vidrio y en madera por dentro, y era una caja dentro, una caja, un concepto bastante Pero se elemental te y logró sencillo. terminar como, se logró Sí, terminar sí, como es tú que ganamos el querías. concurso, a la semana nos reunimos con PDVSA, mira, tienen que hacer el proyecto un mes y la obra tiene que estar lista en 3 meses. Y dijimos, bueno, aceptamos el reto. Y le dijimos, mira, para hacer esto, punto uno, es proyecto y obra en simultáneo. No es que es proyecto y luego obra, todo a la vez. Claro. Y bueno, y fue así, Esteban. Íbamos haciendo la estructura, íbamos diseñando los cerramientos, íbamos resolviendo el aluminio, íbamos resolviendo Sí. la cubierta, y se hizo todo en vivo y se iba ensamblando mientras íbamos terminando de resolver. Y bueno, quedaron muy contentos, funcionó, y luego vino una segunda parte y una tercera parte, que es una parte cultural, deportiva, con el nuevo comedor. Después nos votaron de esa obra también. En algún momento, bueno, no nos llamaron más. En la parte, bueno, eso se invadió, no se invadió, lo utilizaron de refugio para Sí, personas. Bueno, nos sí. pareció, bueno, eso pasó, la obra se detuvo, se deterioró mucho, luego nunca se terminó, en fin, y quedó un poco ahí terminada, pero inacabada, sin los usos originales, algo que lamento mucho, y es un poco una pieza que está ahí como dormida en plena Avenida Libertador. Y Moisés Chávez Herrera, como comenta algo tristemente, perdió el proyecto de concurso de la Carlota, que para No, mí no, era el mejor no, proyecto, no, el de no, Franco. no. Yo, bueno, Échanos el cuento, gracias. ¿quién ganó ese Yo, concurso? yo, yo aprecio mucho a Moisés y le tengo mucho cariño y nos encantaba el proyecto que hicimos en colaboración con otros grupos de arquitectos, Manuel Barrios, la firma Boca, Marisabel Espinosa Martoré, también participó con nosotros. Lo que pasa es que yo llevaba 20 años estudiando la Carlota desde que había hecho mi tesis en Harvard en el 92. Ah, imagínate, Entonces, imagínate. claro, era eso, el momento de decir, bueno, llegó el momento de decir lo que pienso. ¿Qué pasa? Yo hice el proyecto de lo que yo quería, no lo que me pedía el concurso, ¿entiendes? Entonces, Ah. yo no hice lo que exactamente pedía el concurso, por eso tenía claro que íbamos a perder y ganamos una ¿Y mención pero honorífica. qué No, pedía el concurso y qué el hiciste proyecto tú? del concurso básicamente era renaturalizar el terreno de lo que era el aeropuerto a partir de un parque verde, ¿no? Bueno, que a mí el propio concepto de parque verde, Marco Negrón, que es alguien que respeto muchísimo, en una pregunta pública que le dice, bueno, ¿por qué se juega palabras parque verde? Bueno, para que la gente no se confunde, cree que es un parque industrial
Y yo, bueno, pero ¿por qué forzar a la idea de renaturalizar un espacio que ya no es natural, porque fue intervenido por el hombre a través de una operación de infraestructura fuerte? Y además que nuestro proyecto partía más que del concepto del verde, porque nosotros decíamos que Caracas tiene mucho verde, lo que no tiene es espacio público. Y no hay que confundir espacio público con espacio verde. Son cosas muy distintas. Se puede ser público y verde como el Parque del Este, se puede ser verde como el Ávila, que no necesariamente es público, porque no se utiliza, y se puede hacer espacio público sin verde, como puede ser una plaza dura, muchas cosas, ¿no? Claro. Y ese proyecto a nosotros nos gustaba mucho porque en realidad pretendía preservar la noción del vacío tan dramático que tiene ese aeropuerto, que permite observar la ciudad, y era un proyecto muy arquitectónico, muy urbano, hecho de un conjunto de pequeñas edificaciones que iban conformando el lugar, pero donde había un parque, por supuesto, una cantidad de espacio público, pero había unas arquitecturas fuertes que buscaban consolidar más la idea de un nuevo centro para el este de la ciudad, que no lo tiene, porque tienes 3 municipios que se integran a través de ese espacio, que es el aeropuerto, pero que ninguno tiene ni corazón ni centro, tienen unos subcentros. Pero Caracas necesita en el este de la ciudad, y esa es nuestra vocación. Y creíamos que un parque, no es que el parque no pueda ser un gran centro, pero un parque per se es una manera de evadir de la ciudad, no una manera de congregar en la ciudad. Entonces nosotros lo entendíamos más como una plaza gigante, más que como un parque. Y entonces eso tiene unas imágenes muy duras, unas esplanadas, respetábamos la memoria de la pista con un gran eje monumental, una cantidad de cosas de arquitectura, en fin, que no quiero describirlo, pero es un proyecto que me encanta, debo decir, no se va a hacer nunca. Además que había una diatriba, porque también estábamos tratando de combinar el proyecto oficialista con el proyecto opositor, porque había simultáneamente un proyecto de Farruko Sesto, que conoces bien, para el Parque de la Carlota, y este proyecto que convocaba la alcaldía metropolitana, que quería hacerlo, pero que no tenía competencia sobre ese proyecto. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos un proyecto que trate de conciliar un poco las dos cosas? Entonces manteníamos el centro de convenciones en la parte sur y manteníamos algunas cosas de ese plan maestro de Farruko que no nos parecían necesariamente mal. Hay gente que nos odió por eso, debo decir, incluso gente muy querida. Respeto mucho a Manuel Delgado, que es un gran profesional, que fue el que ganó, un proyecto maravilloso, hecho con la firma Opus de Colombia, de Jorge Pérez Jaramillo, un gran profesional, y lo respeto y me quito. Uy, un bache. Tuvimos ¿aló? Hubo un bache de sin wifi. ¿Qué batería. pasó? Perdón. Te estás quedando sin batería, cuidado. Perdón, es que me tuve que cambiar porque, sí, perdón, porque me escucha, Esteban. Sí, te oigo perfecto, Porque pero me quedé sin batería conéctalo porque... Sí, ya está conectado, ya está conectado. Ya estoy con batería. Para que no se corte. Sí, correcto. Entonces, bueno, yo creo que los concursos, insisto, ojalá el proyecto Manuel, y ese es perdón, para terminar el punto de la Carlota, se tiene que hacer el proyecto de Manuel algún día porque fue objeto de un concurso, es un gran proyecto, objeto de cualquier tipo de observación, revisión, y además producto de la colaboración internacional, que creo que es algo que va a ser importante en el futuro en el país, que los proyectos trasciendan un poco la geografía local y dejemos de mirarnos el ombligo y empecemos a mirar el mundo como un lugar, Caracas en particular y Venezuela en general, como un lugar que siempre recibió múltiples arquitectos de todas partes del mundo y que hace nuestra arquitectura tan particular y tan increíble, ¿no? Y dejemos de esos complejos un poco chauvinistas de vernos como que todo lo bueno está hacia adentro, porque en realidad hay mucho que traer de afuera, ¿ok? Mira, nos queda poquito tiempo, según mi cuenta son apenas 5 minuticos, pero hay varios temas de asesorías técnicas, tienes varias exposiciones, exhibiciones y una cantidad de premios. ¿Cuál es digamos, entre los premios o las exposiciones que has realizado, cuál es la que te ha generado más satisfacción? Bueno, no ganamos, pero fuimos nominados, fuimos finalistas del premio Rogelio Salmona en Colombia por la propia sede de la Alcaldía de Baruta, además de manos de una fundación tan prestigiosa como la Fundación Salmona y de un arquitecto, o sea, que lleva el nombre de un arquitecto de respeto tanto como Salmona en Colombia, donde hay personas tan valiosas como Silvio Arango. Y para Pero mí eso acaba de ocurrir en el 10, bueno, perdón, en el 18. No, ya tiene un buen tiempo. Lo que pasa es que el premio ya va por su tercera o cuarta edición y en realidad el premio ya está, bueno, en este caso ganaron otros arquitectos latinoamericanos. Yo creo que al final ya ser postulado es mucho, sobre todo en un contexto como el venezolano, donde a veces en las escenas internacionales nos cuesta. Hay gente muy valiosa en Venezuela. Elisa Silva acaba de ganar un premio en la Bienal Iberoamericana este año con la capilla que hizo en el Ávila, en el pueblo arriba. Yo creo que Venezuela ha dado grandes arquitectos, tanto en la central como en todas las universidades. Yo creo que aquí hay mucho talento, lo que quizás hay que abrir oportunidades. Y yo siento que ahorita a mí
me toca más ese rol como gestor de arquitecto, más que de seguir haciendo arquitectura, no porque esté viejo. Bueno, pero sí la vejez a uno le va enseñando y yo lo digo Pero no coño, por Franco, propaganda. Uno, no estás viejo, ahora qué no, queda. no, 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 pero no, yo creo que a uno no. le toca allanarle más el camino a los jóvenes que vienen por detrás de nosotros. Creo que este país lo van a hacer la generación de los que ahorita tienen, todavía se están graduando, tienen 20, 30 años, y creo que es lo que le va a tocar a nosotros. Este es un país que te jubila muy joven, ¿no? Que a los 50, 60 años ya te empieza a esconder porque ya estás muy viejo, estás como chocho. Es verdad, lo No dicen vale, arquitectos. no, estoy en contra de Yo, eso. No, ahora qué yo sí queda. creo, Hay yo sí creo, actividad, yo sí full creo, actividad que lo que viene es optimismo. yo sí Mira, creo, pero comento, bueno. aprovecho lo que comenta la profesora Celia Herrera, que por cierto la vamos a entrevistar el viernes, este Sí, sí. viernes. En lo máximo, tan poco tiempo para tanta trayectoria. No, Y vale. es verdad, el currículum tiene un No, muy amplio currículum, pero no, no. ya quedan 3 minuticos. Una palabra final para tus alumnos, para tus colegas, para tus seguidores. Yo, lo más importante tiene que ver con lo último que decía, sobre todo con los jóvenes estudiantes de arquitectura, profesionales de la arquitectura, pero también de la ingeniería, el urbanismo, porque sé que tu programa lo escucha gente de todas las áreas. Es que las oportunidades todas están, este país las tiene todas por delante. Aquí están todos los talentos, la energía, las ganas, incluso los recursos, a pesar de la crisis que estamos viviendo. Y no hay que perder nunca la esperanza. Sé que el pesimismo impera, sobre todo en estos tiempos de confinamiento, de aislamiento, pero depende de nosotros. Creo que sobre todo los mensajes es el tema que tenemos que aprender a trabajar juntos, dejar los individualismos, las visiones encontradas, las rencillas, las vías diatribas políticas y entender que la única forma de sacar a este país adelante es trabajando juntos, y el término no me gusta, pero trabajando quizás en conjunto, o trabajando en colectivo, o trabajando más unidos para hacer un mejor país, con mejores ciudades, mejores edificios, mejores obras de infraestructura, y yo estoy convencido que va a ocurrir. Más tarde que temprano, no lo sabemos, ¿no? Hay días que pienso que va a ser más tarde, hay días que como hoy estoy un poquito más optimista y pienso que puede ser más temprano. Lo que al final creo que no podemos seguir delegando la responsabilidad en los que están arriba, y la responsabilidad la tenemos que empezar a asumir los que estamos un poco más abajo en todos los espacios que tenemos, universitarios, gremiales, técnicos, económicos, en el que nos Actuar, toque. un paso al frente. Ese es todo mi mensaje y eso es lo único que quiero que quede claro de esta extensa y rápida conversación. ¿Ok? Oye, mira, Franco, muchísimas gracias. Queda, bueno, un minutico, yo creo que solo para despedir. Muchísimas gracias por la entrevista. Perfecto. Gracias por haber aceptado. Bueno, y mucha suerte. Nos seguimos viendo en este mundo académico, en este mundo Seguro profesional. que sí. Muchísimas Y gracias, Esteban. próximas oportunidades. Y Muchas saludos a gracias. toda la audiencia, saludos a toda la gente que se conectó y que lamentablemente no los pude saludar como correspondía. ¿Ok? Sí, hay bastante gente saludando ahí. Es así. Muchas gracias. Gran saludo Dale, para todos. muchísimas Feliz gracias, tarde. Franco. Cuídate. Chao, gracias. Bueno, y a ustedes nos vemos el próximo viernes con la profesora Celia Herrera. Un abrazo grande.